Va a arrancar el partido. Tigo Sports en vivo con la fecha 4 del torneo clausura. Trinidense Olimpia a continuación. Más tarde, Sportivo Meriano Libertad. El árbitro que ya autoriza, pita Juan Gabriel Benítez. En marcha el partido en la Encarnación. Que después nos contará Diego cuándo podría empezar a jugar. Pelota al área, Cano que desvía, llegó, Gamarra, gol. Banderín arriba. Banderín arriba. Anulado el tanto que marcó de cabeza Gamarra con el café en la cabina. Silva y el tiro libre. La pelota que le quedó a González, cabeceó. ¡Gol! Otra vez el banderín arriba. Otra vez banderín arriba. Se repite lo de aquella acción del arranque del partido cuando le anulaban el gol a Gamarra. Banderín arriba Donieva. Y al menos en los tiempos en que está decidiendo pasar la pelota a Gómez, hace que se pierda la explosión. Recuperó la pelota Olimpia cuando parecía que la perdía con González. Iba Gómez, Gómez para Cardoso, Cardoso levantó. Pelota que vino contra el área. Fernández que desvía y le quedó a Cano para la zurda. ¡Tiró! ¡Zamudio! Víctor Zamudio en 2 tiempos. Se quedó con el zurdazo de Alan Cano. Charla Chiqui con Julio Enciso, Diego. Sí, charla entre los dos. Eso significa que en cualquier momento puede haber cambio. Y va Chiquito, que es un peligro. Pelota para Salcedo. Salcedo quiere ganar el fondo. Salcedo con el envío. Chiquito, 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 Chiquito. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Trinidense, Oscar Chiquito Jiménez. Lo dijimos desde el arranque del segundo tiempo. Con Chiquito Jiménez arriba, Trinidense es un peligro. Es otra cosa y en su primera intervención importante, con pelota dominada, distribuyó bien el ataque y después le puso el toque final. La firma esa jugada que tuvo a Salcedo como protagonista. Y en el arranque del segundo tiempo, 4 minutos, Oscar Chiquito Jiménez pone Trinidense 1, Olimpia 0. Empieza a jugar al límite Olimpia, porque cuando Trinidense pueda despegar en la contra, habrá problemas para el equipo de Arce, que tiene que arriesgar y lo está haciendo Romero. Va Romero, 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 Romero. ¡Zamudio! Y la pelota va al córner. Apareció Manu Romero. Anduvo cerca del empate Olimpia. Levanta al público automáticamente esa buena gestación. Zavala para la zurda, Cardoso para la derecha. Va Zavala. ¡Golazo! ¡Gol! Facundo Zavala y un zurdazo espectacular para colgarla del ángulo superior derecho. A veces exageramos cuando decimos la pelota fue al ángulo. Esta sí, realmente se metió en el ángulo superior derecho de Zamudio, que estaba desesperado gritándolo al Chiquito, pero la pelota fue por el lado de Pedro del Valle. ¡Qué remate de Facundo Zavala! Gómez que va buscando a Bruera. Bruera a hacer lo suyo en el partido, levantó Bruera, pitó falta el árbitro de Bruera, tiro libre para Trinidense. Que lo fue desacomodando a Báez. Ya está amonestado César Benítez, por protestar, le dice. Sí, ya está amonestado César Benítez. Pero nos está dando cuenta Juan Gabriel Benítez. Vamos a ver, ahí va a anotar, y se va a percatar que ya tiene un cartón, ahí está. Ahí quita, está pulsado. Va Quintana, Quintana que abre para la subida, Salazar es bueno por Olimpia, va Salazar con el centro, Cardoso al arco, ¡afuera! ¡Afuera por muy poco para agarrarse de la cabeza como lo hizo el público de Olimpia, como lo hizo el propio Fer Cardoso, hasta los 51. Zavala, Olimpia con 11, Trinidense con 10. En este cierre de partido, Romero para Zavala, va el autor del gol del empate, descargó González para Cardoso, tiró por encima del travesaño. Los Olimpia piden córner, el árbitro dice saque de meta. Y va Zavala con el centro, ¡un cabezazo de Mateo Gamarra! Pero con qué violencia salió esa pelota, pero por encima del travesaño. Cambiándole la dinámica. Olimpia Tendeces, Olimpia que va, que lo quiere ganar, vino para Walter González, cubre bien Rodrigo del Valle y se agarran de la cabeza los hinchas de Olimpia porque ven
que esta pudo haber sido la última chance, la última posibilidad. Y de hecho que ya estamos llegando a los 51. Va, es que lo charla el árbitro, le dice, profe, ¿no te parece que es la hora? Pita Juan Gabriel Benítez, justo cuando pedían algunos jugadores de Trinidense, y fue empate en Encarnación. 1 para Trinidense, 1 para Olimpia.